directo, más vivo y más directo. ¿Ah? Y al aire. Y al aire, claro. ¿Ah? ¿Qué expresión es esa? ¿Ah? Estar al aire. ¿Ah? ¿Qué significa estar al aire o estar en el aire? Estamos en el aire, yo creo. ¿Ah? Claro, porque tiene una connotación negativa también, pues, cuando dice esta persona anda como en el anda aire. Como en el aire. Anda como con los pies no puestos en la tierra. No puestos en la tierra, claro. Falta aterrizar las cosas, bajarlas. Claro. Y fíjate precisamente, Jaime, que hay una forma que yo quiero compartir con nuestros auditores de mirar estos fenómenos humanos, de cómo las personas son o pueden llegar a ser más efectivas, aunque la palabra efectiva no me gusta mucho, me gusta más afectiva. Yo prefiero la comunicación afectiva que la comunicación efectiva, pero bueno, vamos a hablar en términos ya más doctos, por decirlo así. Y hay y si lo decimos desde el punto de vista suyo, una programación, por decirlo así. Sí. A mí la palabra programación me suena para mí tiene una connotación distinta. Los seres humanos yo creo que no se programan, y ahí habría que discutirlo, pero... Sí, no, pero sí, perdón, déjame decirte, yo soy el primero en decirlo. Yo no inventé la palabra programación. No, claro, eso lo inventaron unos americanos. Yo soy una persona que estudió eso, claro, y así ya venía con el nombre, pero a mí personalmente tampoco me gusta la palabra. No. Y en realidad, ¿sabes qué? No le gusta a nadie. A nadie, sí. No, pero el punto, lo importante es darnos cuenta nomás, claro, para estos efectos, de que cuando hablamos de creencias... Claro, que es lo que vamos a hablar el programa. Sería equivalente a cuando se habla de programaciones mentales en el mundo de la PNL. Claro, en el mundo de la PNL. Pero sin embargo, si salimos del mundo de la PNL y nos vamos a entender las creencias, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, lo podemos llevar a una convicción, a definirlo como la convicción que nosotros tenemos de las cosas. Sí, claro. Muy sencillamente. Es que una creencia en realidad es equivalente a una convicción. Cuando yo digo... estoy convencido de esto, te estás aludiendo a una creencia. Porque por lo general la gente entiende la palabra creencia y la asocia, por lo general, la mayoría de la gente, y aquí queremos desmitificar esta palabra, la asocia al tema religioso. ¿Ah? A lo mejor es una creencia tuya. A lo mejor es una creencia mía, claro. Pero por lo general... Vamos a cuestionar todas las creencias. Claro, pero yo te entiendo. Pero por lo general la gente lo asocia y es divertido porque... Pero déjame decir un detallito antes nomás. Cuando yo digo también que te quiero convencer de algo, claro, estoy diciendo quiero instalar en ti una creencia. Claro. O cuando yo digo me convenciste, significa tú lograste instalar una creencia o programarte. Esa palabra me gusta, la palabra instalar. Yo creo que es un buen concepto. Yo lo iba a mencionar y me parece muy buen concepto. Claro, y el tema es cierto lo que dices tú, que la palabra creencia ha sido como... tomada por el mundo religioso. Entonces, por ejemplo, dicen esta persona es creyente. Creyente, claro, sí, creyente. Muy divertido. Entonces, pero que aludiendo a que cree, no sé, en Amon-Ra o en algún dios, claro, en alguna parte. No, pero y todos somos creyentes, sí, porque todos creemos en algo, sí, pero totalmente. En algo, en cualquier cosa. Yo creo que estoy sentado en este momento. Claro. Entonces, este tema de estas convicciones, bueno, los expertos, los psicólogos, los psiquiatras, lo han analizado desde diferentes perspectivas. Entonces, una es cómo se ha ido desarrollando, cómo se han ido instalando estas creencias desde la infancia, que en general los primeros 7 años, dicen los expertos, que son claves los niños para poder forjar esta estructura de creencias y de afectos. Entonces, esto de las creencias, Jaime, es algo... que de alguna manera, si lo llevamos al terreno práctico, las creencias son los que nos conducen a ciertos actos y que nos conectan con nuestras emociones. Y en esta conexión que tiene la creencia con nuestras emociones, vamos a entender que si yo, por ejemplo, pienso que los niños, los que tienen familia, nuestros auditores que tienen familia, los niños tienen que portarse bien en la casa, que es una creencia que puede estar instalada en una madre o en un padre, y cuando los cabros se portan mal en la casa, viene la rabia y viene el enojo con los cabros, porque la creencia que está instalada es que los niños tienen que portarse bien.
Claro, ¿Ah? claro, te entiendo. Sí. Cosas muy sencillas, te estoy hablando de cosas muy básicas. Está bueno el ejemplo. Cosas muy básicas. Entonces, y así nos pasa con muchas otras cosas. Nosotros creemos que en nuestro trabajo tenemos que ser responsables. Tenemos que cumplir con las tareas que nos da el trabajo. Y cuando no la podemos cumplir, nos frustramos. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nuestras creencias están muy arraigadas. Porque cuando nuestras creencias están muy arraigadas, el cambio es mucho más difícil de que se dé. Porque está tan arraigada esa creencia, y esas creencias se van arraigando, como bien dicen los expertos, en las primeras infancias. Oye, mira, y llevándolo a un extremo también, una guerra puede estallar entre dos países en virtud de una creencia muy grande. Por ejemplo, un país puede tener la creencia de que si alguien pone un soldado de otro país, no sé, pone un pie en el territorio nacional, eso es una invasión. Un atentado contra la soberanía y qué sé yo, y se puede amplificar esto. Claro. No, y ahí también pasa por un tema de ego de los gobernantes. Pero las creencias... Oye, un detalle, creo, no sé si tú supiste, capaz que lo hayas sabido, esto es una anécdota nomás. Esto yo sé que ocurrió, no estoy seguro si fue en El Salvador, creo que fue en El Salvador, que se inició una guerra en Centroamérica entre El Salvador y otro país. Sí, Salvador y Guatemala. Y Guatemala, que a raíz de un partido de fútbol. ¿Ya? Partió todo con un partido de fútbol. Ya. Wow. Un partido de fútbol donde hubo un equipo, ponte, que hizo un foul al otro y el árbitro no lo... Mira, y cuento corto, esta cosa terminó en una guerra entre los dos países. No, es increíble este tema de las creencias, que es un modelo que yo siempre pongo en práctica, que creencias, hábitos y creatividad. Hoy día vamos a hablar de las creencias. Y después vamos a hablar de los hábitos, y después vamos a hablar en un tercer programa de la creatividad, que son los tres grandes temas que son transversales en todo. Pero en cuanto a las creencias, Jaime, pasa mucho que uno mira sociedades muy agresivas. Y yo creo que hay una relación entre la rabia y las creencias limitantes. Sí, no, sí te entiendo, pero déjame decirte esto, mira, en el caso que yo estaba dando de este ejemplo, y que es una cosa increíble, creo que en la historia del mundo no se había dado eso de que una guerra entre dos países estallara a partir de un partido de fútbol. Eso se basa en unas creencias respecto al valor que tú le das a un equipo de fútbol. Entonces, cuando tú empiezas a creer que la selección nacional es el país, todo lo que esa selección haga o le hagan a ella sería una afrenta al país. Claro, entonces, hay que tener mucho cuidado con qué valor tú le das a las creencias. Claro. Entonces, claro, hay creencias y creencias. Hay creencias que nos ayudan a vivir en armonía y otras que no. Son las creencias potenciadoras y las creencias limitantes. Claro. Y las creencias potenciadoras, de alguna manera, como lo íbamos diciendo, se van forjando en esto en la infancia. Pero yo quiero hablar de un fenómeno que pasa en nuestra sociedad, en Chile específicamente. Dicen, pucha, el chileno que anda amargado, el chileno que anda enojado, que anda rabioso cuando anda en la calle. ¿Por qué y cuál sería un poco la explicación de esto? Tampoco es tan importante buscar la razón por la cual. Pero el modelo de las creencias, de entender las creencias, es que se instala una declaración en tu mente, que cuando esa declaración que tú instalas en tu mente, por ejemplo, el ejemplo que decía anteriormente de la mamá que decía que los niños tienen que siempre portarse bien en la casa y en la mesa cuando están comiendo, pero cuando se portan mal, entonces la mamá estalla y se enoja con los niños, o el papá estalla y se enoja con los niños. Pasa un poco lo mismo. Pasa que cuando las cosas no funcionan, porque estamos acostumbrados a que las cosas tienen que funcionar bien, que los semáforos tienen que andar bien, que el vehículo tiene que funcionar bien, que la ciudad tiene que funcionar bien. Pero la verdad que en la realidad la ciudad no funciona bien. Y los vehículos a veces no funcionan bien. Entonces viene la frustración, y con la frustración viene la rabia. Entonces, hay un exceso y hay una exigencia también en nuestra sociedad de estar, que las cosas salgan bien, que salgan perfectas, que no nos equivoquemos. Y eso... en el fondo de
de la psiquis de la persona, le hace sentir, bueno, ¿por qué a mí no me funciona esto? Y ahí está ya la analogía de un autor que yo estoy leyendo, que se llama Steve Peters, que habla de un libro que se llama La paradoja del chimpancé. Me encantó ese libro, lo estoy leyendo por segunda vez, y él habla que tenemos nosotros un chimpancé dentro de nosotros. A propósito, este chimpancé es el que está conectado con las emociones, y este chimpancé tiene un mecanismo de defensa, o sea, él necesita estar activo, necesita los momentos donde él tiene que atacar o retraerse o huir, que son los tres elementos del chimpancé: o ataca, o huye, o se retrae. Entonces, dentro de la psique humana tenemos un chimpancé. Entonces, este chimpancé es el que de alguna manera nos está como jugando al humano, que el humano es la parte lógica, la parte racional, la parte que organiza las cosas, ¿te fijas? Y esta lucha entre el humano y el chimpancé la llevamos dentro de nosotros, según la teoría de este psiquiatra. Que es un poco lo mismo de la psique, digamos, pero está llevado en un ámbito muy práctico. Entonces pasa que cuando el chimpancé está inquieto, por lo general está inquieto, ¿por qué? Porque el humano no ha logrado equilibrar este asunto, entonces el chimpancé ataca. Y cuando ataca es cuando vienen las emociones. Estas emociones que están asociadas a una creencia. Fíjate, si nosotros creemos que la ciudad tiene que funcionar bien, que si nosotros estamos pagando impuestos para que el país funcione bien, y resulta que el país no está funcionando bien, entonces viene la frustración en una sociedad. Claro. Y ahí nosotros empezamos a sentirnos como que esto no funciona, y empezamos a estallar la rabia. A propósito, hay una película muy buena que vi antes de ayer, que es de Jack Nicholson. Me acordé mucho de ti, Jaime, porque tienes como un parecido tuyo también, Jack Nicholson. Él era un psiquiatra que trabajaba con la crisis de la rabia. Ah, sí, creo que la viste. Sí, genial, sí. Con el Alan Sandler. Vamos a ir una canción y regresamos. Seguimos hablando de creencia aquí en Bienestar en Acción. Just so right as we dance by the moon.
Comienza un día tranquilo con Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y combate el estrés. Y si el insomnio aparece, deja de contar ovejas y toma Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Cámbiate a lo natural con los productos de NOP Laboratorios. Vive tranquilo con Melipaz y logra un sueño reparador con Valupaz. Pide tu Melipaz y Valupaz en todas las farmacias del país. Estamos ya de regreso. Ya estamos de regreso, don Jaime, en la cafetería de UCB Radio. ¿Ah? Yo estoy tratando de explicar, de hacer entender por qué algunos comportamientos nuestros nos provocan la rabia o nos provocan la alegría, nos provocan la tristeza, y tiene que ver un poco con esto de las creencias. Y fíjate que estábamos hablando en la sección anterior del programa, de la película esta, se llama Anger Manager, así se llama la película. Ya. Manejador de la ira, sí, como no, Anger de la rabia, gestionador de la rabia. Al final este era el rol de Jack Nicholson, era un terapeuta que le hizo todo un trabajo a un joven para que él descubriera al final que su principal temor era el no atreverse a hacer cosas porque le faltaba tener rabia. O sea que la rabia también, si volvemos a esta emoción, también es un mecanismo de defensa que nos sirve también para sobrevivir, obviamente, porque es la que genera ciertas sustancias en nuestro organismo que nos ayudan a repeler, a atacar. Pero cuando hablamos de las creencias y nos vamos al ámbito más local, del chileno específicamente, que yo estaba diciendo también que como que nos gusta que las cosas salgan bien, somos autoexigentes. Y en esta dinámica en la cual nuestra sociedad se mueve, hay una serie de creencias que están instaladas en el chileno. Claro. Hay una serie una de las principales, una de las creencias populares nuestras chilenas es que, y tú lo acabas de mencionar, de lo bueno poco, esa es una. Claro. Las cosas cuestan y para que salgan bien tienen que costar. Si a usted le salen bien las cosas es que es porque le costaron. Hay que luchar mucho en esta sociedad para poder sobrevivir y salir adelante. Lo que fácil llega, fácil se va. Claro. Entonces, todas esas cosas están instaladas en nuestra cultura. Ahora, ¿cómo nosotros de alguna manera, y nuestros auditores y auditores que nos escuchan, cómo de alguna manera nosotros podemos cuestionar esas creencias? Es precisamente ventilándolas. Y una manera de ventilar estas creencias es haciéndose las preguntas respecto a esa creencia. Claro. Es decir, ¿será realmente así? No, por supuesto, claro, un cuestionamiento, esa es la invitación constantemente a cuestionar las creencias que tú tienes. El tema es que a veces no es fácil descubrir las creencias que tú tienes, porque como tampoco nos enseñan a hacer eso, no sabemos realmente a veces cómo se hace. ¿Cómo trabajarla? Claro. Y una cosa concreta que podemos darle como apoyo a nuestros auditores es que en los dichos, estos dichos que nosotros aprendemos, son normalmente vehículos de las creencias. Claro. Por ejemplo, esta que dice, a quien madruga Dios lo ayuda. Entonces los que no madrugamos, Dios no nos ayuda. Estamos desamparados de Dios. Claro. O sea, mira, cada una de las creencias... Lo barato cuesta caro. Esa es otra frase. Lo barato cuesta caro, sí. Mira, yo creo, cuando tú haces el examen de tus creencias, y estaba diciendo que facilita esto, el hacer la lista de los aforismos o dichos populares que nosotros hemos asimilado, tú puedes ir viendo uno por uno y decir, ya, me hace sentido, puedo seguir sosteniendo esa creencia, pero esta otra ya no me hace sentido, que sea como antes, lo hemos dicho alguna vez, la letra con sangre entra, esa también era un aforismo, entonces tú puedes decir, yo sabes que en realidad ya no creo en eso. ¿Ya? Claro, no, pero sin embargo, por ejemplo, cuando uno empieza a cuestionar estas creencias, y por lo general lo tradicional que hacen todos estos motivadores y todos estos famosos que le dicen, no, usted tiene como una receta de cocina, usted tiene que agarrar y decir esta frase, yo puedo, yo siempre puedo, dale para adelante, y que tu mente ingrese esta palabra y automática son cosas como que
como repetir como un robot y no asimilarlo realmente. Entonces, yo creo que este trabajo de las creencias, más que repetir frases afirmativas, es darse cuenta de las cosas que le están impidiendo avanzar en lo que está haciendo. Si, por ejemplo, yo tengo una idea en mi vida, un proyecto de vida, pero no sé no sé cómo lograrlo, entonces yo busco la orientación. Y para eso está la disciplina del coaching. A veces algunas personas van al psicólogo, ya en la parte más familiar o más personal. Sin embargo, hoy en día están los famosos coach de vida también, donde también existen esta orientación o guía. Pero las personas en general se dan cuenta que el cuestionarse, que es un hábito, el hacerse preguntas es un hábito, que hay que cultivarlo. Porque muchas veces uno dice, ¿y por qué yo tengo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no estoy logrando los resultados que quiero? ¿Pero qué resultados quieres? ¿Quieres ganar más dinero? ¿Quieres mejorar las relaciones con tu gente? ¿Quieres un ascenso en tu trabajo? ¿Quieres comprar una casa nueva? O sea, alineadas a tus metas. Entonces, cuando no tienes claro, cuando no hay una claridad respecto a lo que me está pasando, entonces yo ahí tengo que empezar a revisar en qué cosas yo creo, qué cosas yo tengo tan instaladas que me dejan, que me impiden avanzar. Por ejemplo, hay una creencia generalizada en la cultura latinoamericana, es que la gente que tiene dinero son personas que algo raro han hecho porque tienen dinero. Claro, en general, o son infelices. A mí me da risa eso, yo he escuchado muchas veces en reuniones, y normalmente las escucho lastimosamente en reuniones donde se ve que el dinero no abunda ahí, ¿ya? Claro. Y sin embargo se gastan el 70% de la conversación hablando de que los ricos en realidad son infelices. Es como un consuelo así bien tonto en el fondo, de decir, nosotros somos pobres, pero los ricos lo pasan peor que nosotros, no tienen ni idea, ni siquiera saben cómo vive la gente rica, pero parece que eso los hace sentir bien, como que son puras tonteras nomás. Hay de todo. Hay una creencia, Jaime, que es muy muy clara con el dinero. La gente que tiene dinero algo hizo porque tiene dinero, algo raro también hizo porque tiene dinero. Entonces, cuando se empieza a instalar esa creencia en personas que quieren emprender un negocio, está muy fuerte esa creencia. No, es que ese ya, hay ciertos niveles de creencia que son ya típicas latinoamericanos y que han incidido en nuestra cultura, y justamente una tiene que ver con el dinero. Todo lo que tenga que ver con el dinero, el valor del dinero, el dinero corrompe, hay un montón de creencias negativas respecto al dinero, y por eso que a nosotros nos cuesta ser prósperos, porque nos cuesta cobrar, por ejemplo, decirle, oye, estos son mis honorarios. Entonces tú después le preguntas a la persona, ¿y le cobraste? No, es que me dio vergüenza. Y que como se portó bien conmigo, me invitó a un café, ¿cómo le iba a cobrar? En Estados Unidos, que no tienen esa creencia, todo lo contrario, tienen la creencia de que el dinero es importante. Pero aquí quiero decir algo también, para eliminar una creencia negativa, tienes que crear una nueva creencia, sustituirla por una creencia, y que tienes que sentir la tuya, ¿cachai? Entonces cada uno tiene que elaborar la creencia a una manera. Por ejemplo, una puede ser, que en Estados Unidos hay varias de esas, una es: el dinero es energía. Esa es una creencia, el dinero es energía. Por lo tanto, cuando yo entrego dinero, estoy entregando energía. Entonces es como un intercambio de energía finalmente. Claro, es sustituir algunas palabras, asociar una palabra a algo que te ayude a dinamizar el tema, por ejemplo, en este caso el dinero. Pero sin embargo, Jaime, hay algo muy importante donde la creencia se conecta con la emoción. Y eso es lo que nos afecta mucho en las relaciones humanas. En las relaciones humanas, cuando hay una creencia que se instala, y vuelvo a insistir, la rabia es una creencia que está muy asociada a que las cosas tienen que salir bien, a la perfección. Tú dijiste recién, pucha, yo vengo a la radio y aquí en la radio deberían tener el cable bien puesto, pero sin embargo yo tuve que desenredar el cable. Entonces, uno viene con esa cuestión, y son cosas del día a día, ojo, son cosas del día a día. Uno llega, por ejemplo, cuando está manejando en la calle, está manejando el tránsito, y dice, pucha,
tremendo taco. Tiene que haber un taco, si no, es natural, tenemos que aceptarlo. Entonces hay que partir aceptando primero las cosas para poder empezar a cuestionar una creencia. Es todo un proceso. Es un proceso. Así que, bueno, los dejamos con esta inquietud entonces, y yo les pido que antes de despedirnos hagan una listita pequeña de cuáles son las cosas que le impiden a ustedes avanzar en cualquiera de los proyectos que ustedes quieren realizar en su vida. Y a partir de ahí va a haber siempre asociada una creencia que va a ser o potenciadora o va a ser limitante. Vamos a seguir con este mismo tema en el próximo capítulo, vamos a hablar de los hábitos y siempre conectándolos con la creencia, y después ya nos vamos a la creatividad. Así que nos despedimos y nos despedimos entonces, don Jaime, y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Bienestar en Acción, un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucra, tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor, con la experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching, Jaime de Casacuberta y Guillermo Zurita. Desde la cafetería de UCB Radio, finalizamos esta activa conversación con el auspicio de Paltomiel de Gnop, que calma la tos producida por los resfríos y bronquitis. Cámbiate a lo natural con Paltomiel de Gnop.